Cuando concebí este programa, El Candelabro, lo hice con un objetivo. La verdad es que se antojaba complicado, ¿no? Un programa de misterio en el que intentaba aplicar la máxima rigurosidad a estos enigmas que estábamos tratando, ¿no? Para ello suelo contar con académicos, con profesionales de mucho nivel, de forma que lo que tratamos lo exprimimos al máximo y, como yo digo, nos gusta dar luz al misterio. Hemos realizado programas fantásticos. Por ejemplo, no hace mucho hemos hablado de los Illuminati. Hemos hablado con mucha propiedad sobre este tema. Un estudio, una investigación muy profunda con Frank Scandell. También hemos hablado en programas anteriores sobre masonería, con personas incluso que estaban dentro de esta orden iniciática. En un próximo programa vamos a tratar otro tema totalmente distinto y es un gran misterio de la humanidad, las líneas de Nazca. Hablaremos con Carlos Hermida, un gallego quien afirma que ha desvelado el misterio de las líneas de Nazca. Y es que Carlos Hermida y su equipo Salvar Nazca han realizado un trabajo de investigación asombroso que lo va a presentar esta semana en el 7º Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural de Córdoba. A partir de que lo presente en este congreso, tendrá vía libre Carlos a hablar sin tapujos acerca de esta gran investigación que ha llevado a cabo y lo va a hacer aquí, en el Candelabro. Y bueno, yo creo que va a levantar muchas ampollas. Y digo que va a levantar muchas ampollas, igual que otros temas que hemos tratado aquí en el Candelabro, yendo a colación con la reflexión que esta noche me gustaría dejaros. Hay quienes, a pesar de que tengamos una investigación seria, documentación, de que, por ejemplo, las líneas de Nazca se haya resuelto de una forma científica, a pesar de todo, hay personas que a día de hoy cualquier cosa que demostremos que es cierto, ellos lo van a negar. A este tipo de personas los estamos llamando en estos días negacionistas. Los negacionistas, pues igual te dicen que la Tierra es plana y no es redonda, o bien afirman que el coronavirus no existe. Sin lugar a dudas, esta última afirmación además conlleva su peligro, porque todo aquel que quede mínimamente convencido de estas palabras, pues pone en riesgo, en serio peligro, su salud. Hasta hace poco tiempo, apenas 2 años, la figura negacionista no existía, o si existía era como algo absurdo, ¿no? Se veía, en fin, no le hacíamos mucho caso. Sin embargo, en este último tiempo es cierto que, sin darnos cuenta, queridos amigos, ha nacido una nueva conciencia. Una conciencia que yo considero realmente peligrosa. Una conciencia, la de aquellos que solo aceptan su verdad, no la verdad, no una verdad demostrada, por mucho que se la demuestres delante suya, no, su verdad, solo lo que ellos creen. Me preocupa mucho. Es un colectivo que en apenas unos meses, como bien decía antes, ha crecido de una forma exponencial. Yo pienso que a los problemas que tenemos, a los problemas que nos están rodeando, a este futuro incierto, a esta auténtica locura. Y bueno, yo lo que espero es que la cordura se imponga a este negacionismo. Es una reflexión de Fernando Muyor.
Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. A mi parecer es injusto que se haya ignorado hasta este momento la figura de quien vamos a descubrir esta noche aquí en este programa del candelabro. El personaje en cuestión es descendiente de reyes, militar, pintor, cosmógrafo, músico y sobre todo un gran inventor. Las primeras 50 patentes están registradas a su nombre. Inventó la máquina de vapor, inventó el submarino, ha inventado el traje de buzo y un largo etcétera de invenciones. Nos referimos a Jerónimo de Allanz y Beaumont. Para profundizar aún más sobre este personaje, sobre este genio y la gran incógnita de su existencia, vamos a tener aquí esta noche en el candelabro, como siempre, a grandísimos profesionales y expertos en este tema. Por una parte, Rafael Romero, ingeniero, autor del libro titulado Allanz, la increíble vida del Leonardo español y miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica. También estará con nosotros Pascual Vera Nicolás, jefe del Servicio de Comunicación de la Universidad de Murcia, y como siempre parte del equipo del programa, nuestro querido amigo catedrático y doctor en Química, Física, entre otras virtudes, nuestro doctor Alberto Requena. También estará Juan G. Caparrós, como siempre subdirector del programa, y un servidor quien dirige y presenta, Fernando Muyor. Pero antes de nada vamos a sortear el libro de la semana entre nuestros fans del candelabro en iVoox. ¿Aún no te has hecho fan? Hazte fan de iVoox en el candelabro. Comienza el nuevo año con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de tan solo 1,50 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. El libro de esta semana que vamos a sortear se titula Capitales Imperiales de Tartessos, un libro de nuestro querido amigo y gran investigador Fernando Fernández. Para participar en este sorteo primero debes de ser fan del candelabro en iVoox. Nos envías entonces a nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es la respuesta a la siguiente pregunta. Hace 2 temporadas emitimos un programa sobre la Atlántida con precisamente también Fernando Fernández, y en esta ocasión lo vamos a poner un poquito más difícil que en programas anteriores. ¿En qué minuto hablamos de Almodóvar en Córdoba? Repetimos la pregunta. En nuestro programa sobre la Atlántida con Fernando Fernández, ¿en qué minuto hablamos sobre Almodóvar en Córdoba? Pasamos ya mismo a nuestros espacios Pensamiento Supremo de la mano de nuestro querido amigo y doctor Alberto Requena, y seguidamente Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine Antonio Rentero.
A continuación, la tertulia. Comenzamos. Pensamiento supremo. Autodisciplina. La disciplina consiste en la observancia de reglas, incluyendo la aceptación de las consecuencias de la falta de observancia de las mismas. Es decir, al existir unas normas establecidas lícitamente, sobreviene el deber de obedecer. En las organizaciones es usual que el funcionamiento esté sujeto a normas, en gran medida establecidas jerárquicamente, y los que ostentan la autoridad tienen facultades disciplinarias para establecerlas. Siempre resulta discutible la norma disciplinaria, de no comprenderse bien el fundamento y la finalidad. Como toda restricción de la libertad, la asunción de la norma, al limitar aquella, requiere de una buena explicación que permita interiorizar la motivación de su cumplimiento. No cabe duda que la coherencia de las disposiciones limitantes es un requisito de primera especie. En el fondo, la disciplina apela a la capacidad de las personas de exhibir una conducta o comportamiento acorde con la limitación establecida, aun cuando la persona tendría preferencia de hacer otra cosa. Se denomina autodisciplina cuando el impulso a una conducta nace de la propia decisión personal, al margen de existencia o no de limitación externa. Todo esfuerzo por sustituir un hábito insano o perjudicial, tanto para nosotros como para los demás, derivado de una actividad cualquiera, placentera o no, por uno que repercuta en una mejor calidad de vida, es un acto de autodisciplina. Básicamente, consiste en usar la razón para determinar una acción que en mucho o en poco se opone a los deseos personales. Las conductas virtuosas consisten en identificar los objetivos con lo mejor y más aconsejable y llevarlas a cabo con satisfacción, con gusto y con placer. Alternativamente, se puede hacer desde la esfera de la contingencia, desde lo que se cree que es mejor, pero teniendo constancia de una oposición a las tendencias y motivaciones personales. Precisamente, pasar de esta conducta contingente a una virtuosa pasa irremediablemente por una disciplina que se erige así en pensamiento supremo. Escúchanos en iVoox Originals. Habitación 237.
Saludos, Fernando. Buenas noches y muchas gracias una vez más por permitir que la puerta de habitación 237 se abra dentro del candelabro para dar cabida a cómo ha tratado el cine o cómo se ha visto en el cine el tema que estáis tratando cada semana. Sí que es cierto que en esta ocasión me he tenido que ir un poco por los cerros de Úbeda porque, por desgracia, pero también evidentemente, no hay una película o una serie en la que ni siquiera se mencione, que yo sepa, la figura de Jerónimo de Allanz y Beaumont, que es el protagonista de esta semana y es una especie de Leonardo da Vinci nunca suficientemente recuperado o homenajeado, siquiera reconocido o incluso conocido. Aquí en Murcia la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que lo tenemos enterrado en la catedral y es casi como decir que tenemos aquí enterrado a un Leonardo da Vinci, un avanzado, un precursor, alguien que, como seguro que explicaréis con profusión, inventó algo, por ejemplo, como el aire acondicionado, que aquí en Murcia el aire acondicionado, que no lo inventó, claro, sí lo inventó Willis Carrier, pero había alguien que se le había adelantado siglos, incluso se había adelantado a James Batch y la máquina de vapor. Entonces, como no hay una película ni una serie sobre Jerónimo de Allanz, lo que sí que tenemos es alguien que ha sido también un adelantado, un precursor, pero en este caso solamente unas cuantas décadas y el cine sí se ha ocupado de él. Se trata de Preston Tucker, un fabricante de automóviles que después de la Segunda Guerra Mundial se decidió a fabricar los vehículos más avanzados, más perfectos y con la mejor tecnología posible. La película Tucker, un hombre y su sueño, una película del año 1988 dirigida por Francis Ford Coppola e interpretada por Jeff Bridges como Preston Tucker, nos permite descubrir cómo décadas antes de que hubiera unos sistemas de seguridad o unos sistemas tanto de seguridad activa y pasiva, como del funcionamiento del motor, el chasis, la iluminación, una cantidad de adelantos, porque posteriormente llegarían a los vehículos de gran producción, pero estamos hablando de décadas después. Alguien que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, años 40, 50, era capaz de presentar un vehículo que incorporaba algunas soluciones que solo serían posibles en una producción para vender al gran público y no en prototipos o en modelos que iban avanzando en lo que llegaría, sino en coches que pudiera comprar el público y conducir en las décadas de los años 60, 70, 80 e incluso 90, era ciertamente un avanzado. Y claro, le sucedió lo que pasa en ocasiones con quien se adelanta demasiado a su época, y es que resulta incomprendido, su invento no termina de cuajar, pero sobre todo no alcanza el éxito comercial, que es sobre todo lo que pretendía Preston Tucker. La referencia de un hombre y su sueño hace precisamente homenaje a eso que se achaca siempre a los idealistas, ¿no? Tener una idea, haber soñado con algo y tratar de ponerlo en práctica. El problema es que en muchas ocasiones esos sueños no llegan a cristalizar, en ocasiones simplemente porque no es el momento. Hace falta que la tecnología avance un poco más, que se abarate la forma para hacerlo llegar a un gran público. Hay algunos avances que de nada sirven si se pueden aplicar solamente a 4 vehículos, por ejemplo. Ese avance tendrá su oportunidad cuando sean 4 millones de vehículos lo que lo puedan montar. Entre otras cosas, esto también en la película se explica, es la parte comercial, el saber vender algo de manera que en el público y en el mercado se genere el interés, la expectativa, la ilusión y sobre todo que se genere el negocio, porque esto debe ser sostenible, porque si no sucede lo que sucedió con el Tucker, el coche de Preston Tucker, del que, por cierto, había muy pocas unidades y un poco el sueño de dar a conocer la historia de este señor es lo que llevó a Francis Ford Coppola a poner en marcha esta película. Por cierto, hay paralelismos entre la vida de Preston Tucker y la de Francis Ford Coppola, en el sentido de, a lo mejor, en la parte narrativa de Francis Ford Coppola, en la parte automovilística en Tucker, ser tan avanzados a su época que no les era fácil poner en marcha como modelo de negocio exitoso el proyecto que tenían entre manos.
Es bien sabido que Francis Ford Coppola, y esto sería objeto de otro debate que lo dejaremos para otro día, le costó mucho trabajo sacar adelante algunas películas porque la anterior había sido un fracaso, y a ver quién arriesgaba dinero en financiar una película de cuyo éxito no podíamos estar seguros, porque fíjate lo que pasó anteriormente, tuvo que hipotecar su casa, la película se fue completamente de presupuesto, y en ocasiones esto es lo que sucede con los adelantados a su tiempo, que no son capaces de generar la confianza en aquellos que tienen que pagar la fiesta. Y bueno, la fiesta esta semana concluye aquí porque, como ves, Fernando, había poco que rascar sobre la vida de este inventor del aire acondicionado, por ejemplo, y de la máquina de vapor, adelantado en siglos al conocimiento ya para el gran público de estos avances. Pero quien quiera visitar su tumba, ya digo, está en la Catedral de Murcia. Y mientras tanto, para ver la vida de uno de estos soñadores avanzados a su tiempo y que nos traían tecnología que parecía impropia de esa época y que quizá por eso no tuvo el reconocimiento, se acabó ahí el recorrido y tuvo que ser alguien quien posteriormente lo llevara a la fama, sería esta la película recomendable: Tucker, un hombre y su sueño, película de Francis Ford Coppola. Y esto es todo esta semana, Fernando. Un saludo para ti, para toda tu audiencia, y de nuevo muchas gracias por tener a bien que Habitación 237 ocupe un espacio aquí en El Candelabro. Estás escuchando El Candelabro. Esta noche hemos titulado el programa El Leonardo da Vinci español. Y es que el personaje de quien vamos a hablar esta noche aquí en El Candelabro, deberíamos de sentirnos muy orgullosos de él. Sin embargo, apenas conocemos su existencia. Fue descendiente de los reyes de Navarra, ha sido militar, músico, pintor, hasta torero y, ante todo, un gran inventor. Tiene registradas las primeras 50 patentes y entre ellas, ni más ni menos que la de inventor de la máquina de vapor, un siglo antes que la Revolución Industrial, y también incluso el submarino. Su nombre, Jerónimo de Allanz y Beaumont. Querido amigo Rafael Romero, lo primero de todo, felicitarte por este gran libro que has escrito, Allanz, la increíble vida del Leonardo español. ¿Podrías, por favor, introducirnos un poquito en este personaje, en este genio? Pues este personaje, que afortunadamente ya no es anónimo gracias a Nicolás García Tapia, pues debería ser uno de los personajes fundamentales que estuvieran en nuestros libros de historia, y sobre todo en una zona como es Murcia y en Cartagena, especialmente, por su relación tan directa como tuvo con esa zona, como ahora podremos ver más adelante, y debería ser un ejemplo puro de renacimiento que hoy deberíamos quizás recuperar, porque hoy todavía hay quien cuando se equivoca con ciertas cosas, o los que somos de ciencia nos ocurre mucho, eso lo haces tú que eres de ciencia, que yo soy de letra y de números no entiendo. Parece como si las letras fueran por un lado y los números fueran por otro, y eso no se puede consentir. Y Jerónimo de Allanz es un gran ejemplo de eso, ¿no? De cómo consiguió unir absolutamente todos los conocimientos, todas las artes, y de una forma excepcional, desde la política al divertimento, como pueden ser los toros, la música, el cante, la poesía, la pintura, la tecnología, lo que fue un gran militar en todos los aspectos, y muy buena persona. Eso también es importante hacerlo destacar, ¿eh? Uh-huh. Fue una gran persona a quien todo el mundo apreciaba, con lo cual se ganó muchos enemigos, y que fue posiblemente el culpable de que lo defenestraran en la historia, porque llegaron a tachar su nombre incluso en algunos documentos por envidia, por pura envidia. Tenemos también aquí a Pascual Vera. Muy buenas noches, Pascual. Buenas noches. ¿Qué nos puedes añadir acerca de este gran personaje? Bueno, Rafael ha hecho una síntesis perfecta de lo que fue este humanista, que tuvo todo. Ocupó puestos en la administración y en la política, todo tipo de puestos, porque provenía de una familia con posibles, digamos,
Y por otro lado, pues todo lo relacionado a sus inventos, que él se nutrió y se informó y fue un científico de primera talla, pero todos sus inventos, los inventos que tiene, más de 50 patentados, como muy bien has dicho, todos los inventos estaban dirigidos a solventar problemas, sobre todo de la minería y relacionados con ella, para solventar problemas y poder avanzar en problemas que se encontraban entonces, como por ejemplo el hecho de que las minas se quedaran sin oxígeno, que hubiera derrumbes o que hubieran inundaciones. Él hizo eso, que giraran sus inventos en torno a temas eminentemente prácticos. Por ejemplo, el tema hablaremos después, el tema del submarino, el tema del buceo, del primer hombre que pudo bucear con lo que podría ser una bombona de oxígeno actual, fue para recoger ostras en América, por ejemplo. Todo estaba en función de cosas prácticas. Este hombre ha sido hasta torero, ¿no? Bueno, torero montado a caballo. Y pintor. Yo me temo que en aquel tiempo la mayoría de nobles eran toreros, porque las justas que se hacían y luego las corridas de toros en determinados sitios de la ciudad, pues hacían... muchas veces he pensado, no sé si es en el marqués, el conde de Villamediana, que era un humanista también, que tenía, en fin, lidiaba, digamos, en muchos ámbitos, pues era un hombre así tan completo que escribía, dibujaba, recitaba, pues algo así como Jerónimo de Allán. Tenemos también aquí, aparte del equipo del programa, don Alberto Requena. Muy buenas. Buenas noches. Un placer. Y Juan Jaque Parrós. Hombre, Alberto. No, Alberto, es que mira una cosa. Tú me propusiste este tema, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención en su momento, ¿no? Porque una persona que ha inventado la máquina de vapor, el submarino, y que no sepamos nada de él, y que es español, es increíble. Y que lo ignoramos. Lo ignoramos por completo. Ahora entraremos en eso. Vamos por partes. Sí, porque... Bueno. Lo primero que quiero es expresar, lo ha hecho ya Rafael, y lo voy a hacer yo. Un homenaje a Nicolás García Tapia, que desgraciadamente hoy estaría aquí con nosotros muy a gusto, si hubiera vivido. Yo lo conocí ya cuando estaba en el último tiempo de su vida. Venía aquí a San Juan, vamos a decir veranear, entre comillas, y descubrí por una cosa de la que luego me voy a quejar amargamente, de casualidad, la existencia de Jerónimo de Allán en un sitio de veraneo, que gracias a que no suelo bajar a la playa, pues me quedé en la casa de los amigos leyendo el ABC de ese fin de semana. Y resulta que en el ABC se trataba de la vida, la página en centro, en donde corresponde. El ABC, además de noticias, expresa estila mucha cultura. Hablaba de Antonio Gutiérrez, que a mí me impactó por la relación que hay con el sindicalista nominal. Y me puse a leer y resulta pues que este señor estaba en Menorca, fue a la bahía de Cádiz a defendernos cuando la primera incursión de Nelson, el inglés, y pudo con él. Después intuyó que iba a ir el amigo Nelson por las Islas Canarias y se presentó en las Canarias y armó a los guanches con pinchos de estos de las eras y lo venció también, aunque al año siguiente fue cuando Nelson conquista en la batalla de Trafalgar
lo que todavía nos deben y no nos han devuelto. Yo entendí, tengo algunos años más, casi más que todos los que estáis aquí, yo no afirmo. Y me molestó mucho que hubiera tenido que pasar tantos años para enterarme de la existencia de este caballero. Porque eso significaba que por las escuelas por las que he pasado no me han contado las cosas que me debían contar. Y cuando retorna del baño el amigo y le hago estos comentarios, me dice, pues te vas a quedar muerto. Y me saca un libro firmado por Nicolás García Tapia sobre Jerónimo de Allán. Mira, ¿para qué te quiero contar el disgusto tremendo que sufrí? Porque no voy a dejar la cosa para el final, sino que la voy a decir desde el principio. Ignorado en Murcia cuando está enterrado en Murcia. Sí. Es el colmo ya. Increíble. Es absolutamente increíble. Bien, pues hacía 1 año o 2, no más, se había celebrado aquí una exposición que se tituló Huellas. Sí. Y cuando hablo con Nicolás García Tapia, me dice, me presenté al que yo creía que era el comisario, a decirle algo de lo que supongo que hablará Pascual, que es el más indicado para esto. Por lo menos para que hicieran una placa de metacrilato y le pusieran los versos, el poema que le dedicó Lope de Vega. Por lo menos que se dijera eso. Y no lo consiguió. De alguna manera Nicolás García Tapia siempre me comunicó que se sintió despreciado cuando lo que estaba ofreciendo era una cosa tan singular e importante. Pasa un poco de tiempo y coincido en Madrid, en la NECA. Yo era presidente de una comisión de cátedras de ciencias y coincidió que el presidente de la Comisión de Humanidades era un catedrático de la Universidad de Murcia, Cristóbal Bell. Y nos volvimos en el coche juntos. Y le comenté esto, Cristóbal, pero tú no eras el comisario de la exposición. A mí Nicolás García Tapia me ha contado esto, me parece un desatino. Como primero, no entiendo cómo en Murcia no sabemos nada de él. Y segundo, que el caso total, que eso quizá influyó en que me dedicara con mucha atención a este tema. Digo, y he querido rendir homenaje a Nicolás García Tapia porque gracias a él lo conocemos, es el que lo ha desvelado por todas partes, el que nos ha interesado mucho, entre otros Rafael, porque yo a Rafael lo conocí a raíz de la conexión con García Tapia, que me dijo que había escrito una novela y nos pusimos en contacto. Bien, entonces, al margen de esto, para la gente de Murcia, estamos hablando de un caballero que está enterrado en nuestra catedral. Voy a intervenir en 2 partes, al menos. Me voy a dedicar una primera. Ten en cuenta que estamos hablando para el mundo, que nos escucha gente de todo el mundo, no solamente de Murcia. Por supuesto. Sí. Pero en todo el mundo, si tienen una catedral y tienen enterrado a un personaje del perfil que estamos dando, se van a llevar las manos a la cabeza de Sí, por supuesto. Por eso lo transmito. Entre otras cosas, para que no se cometan estos desatinos en otras latitudes. Totalmente. Digo que voy a hablar, en principio voy a tratar de introducir lo que, en mi opinión, forma parte de los hechos o el perfil de Jerónimo de Allán. Y después entraré en una segunda intervención, si es que me dais oportunidad, a hacer valoración. Tenemos que presentar todavía a nuestro Juanje, que está por aquí, te lo digo. Pues hazlo y después sigo. Juanje, bueno, también buenas ibas noches. a decir algo. La verdad muy que buenas. es un honor estar aquí con este elenco de grandes invitados, grandes maestros. Y sobre todo, creo que es muy positivo que rescatemos el recuerdo y la obra de este, digamos, personaje. Un personaje fascinante y con un legado único y mágico. Y sobre todo, a mí me interesa, bueno, a mí y sobre todo, digamos, a todos, esa parte de que parece ser que perteneció al llamado Círculo Mágico del Escorial, con nuestro Felipe II, ¿no? Hablaremos ahora digamos, de ello. Sí. Mala prensa o mala fama, pero yo pienso que era todo lo contrario a lo que se está diciendo, ¿no? Entonces,
Realmente creo que estamos ante un programa, digamos, perfecto, que el Candelabro, como siempre, dará luz sobre ello. Muy bien, Vale, pues yo adelante. creo que sería importante, Alberto. si me permite, Fernando. Sí, claro. Yo creo que es importante, aparte de que Jerónimo de Adán tendría unas dotes naturales, porque sin dotes naturales es difícil que después se pueda llegar a donde se llegó, ponerlo en el entorno donde estaba. Jerónimo de Adán con 14 años llega a la corte de Felipe II. Y Felipe II fue un rey que tenía muy claro que para ser el número 1 del mundo había que ser el número 1 en tecnología. Algo que no ha vuelto a tener nadie más claro en estos territorios. Y de hecho Felipe II se dedica a fichar a todos los tecnólogos que puede. Cuando no lo puede fichar le manda incluso espías industriales, porque tiene muy claro que con un país tan grande como tenía, pues necesitaba toda esa tecnología. Entonces Jerónimo de Adán tuvo desde su infancia trato con Juan de Herrera, Turriano, Pedro Juan de Lastanosa, con Labaña, con todos los grandes matemáticos, con todos los grandes físicos que rodearon la corte de Felipe II. Eso es muy importante, porque eso le ayudó a que después, cuando, por ejemplo, hace los inventos, pues se demuestre, se vea claramente que tiene muy buenos conocimientos, tanto matemáticos, como de hidráulica, como de todo tipo. Sin un entorno como el que tuvo, posiblemente no hubiera llegado donde llegó. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer, pero para lo bueno. Para lo bueno. Sí, quería decir, si me permite, Fernando, sí, por supuesto, te toca. Sí, adelante. Quería dar los hechos sin interpretarlos, para que lo ubiquemos al personaje. En primer lugar, nace en 1553 y muere en 1613. Esa es su corta. Segundo lugar, en 1567, por lo tanto tenía solo 14 años, es cuando se incorpora a la corte de Felipe II. Evidentemente que es relaciones entre las familias. Cuando tenía 14 años, lo que recibe es la educación que reciben los infantes de la realeza. Andando el tiempo, evita un atentado contra Felipe II. Perdona que te interrumpa. Precisamente entra en la corte de Felipe II, puesto que era descendiente de los reyes de Navarra, ni más ni menos. Sí, además era el segundo, luego el hermano iba a heredar el señorío y el padre era el montero mayor de Felipe II. Entonces, lógicamente, como montero mayor de Felipe II, pues se llevó a su hijo a la corte para darle lo que es la educación de paje, que era la mejor educación que existía en ese momento en Europa y, por tanto, en el mundo. Sí. Perdona, sigue. Bueno, Pedro. sigo. Alberto, sí. Vamos a simplificar. La vida de este hombre es tan densa que es muy difícil que toquemos todos los punticos. Solo quiero tocar lo importante. Evita un atentado y a raíz de ahí lo incorpora a la Orden de Calatrava. En 1582 recibe la encomienda de Ballesteros de Calatrava, con una renta de 1.300 ducados. Voy dando los datos porque luego los tenemos que conciliar. En 1595 recibe la encomienda de Abanilla y poco después se la amplían con la de Santomera, con una renta entre 2.000 y 2.300 ducados. Después ya fue un poco más, 3.650. Hay que saber que en la época esta que está en Abanilla y Santomera, a él le deben todas las plantaciones de cítricos que hay en la actualidad, porque fue el que lo inició. En 1595, un tío suyo, Francisco de Allanz, era nada menos que inquisidor de Murcia. Entonces, a raíz de eso, pues hizo amistad con la familia de los Dávalos Pagán, de los cuales todavía hay descendientes hoy, Dávalos Pagán y Aragón, y se desposó en 1584 con doña Blanca, que fallece al poco tiempo, y entonces se desposa con su hermana, que era doña Luisa. Tuvo 4 hijos, pero murieron todos relativamente pronto. En 1587 hereda el nombramiento de regidor perpetuo en Murcia,
se puede ver esto en el registro del ayuntamiento, es su suegro, don Luis Pagán. Y aquí fue muy influyente, trabajó muchísimo, porque todas las relaciones, lo que ha citado antes Rafael, con la corona, pues le valen para poner. Es muy importante en esto, luego perfilaremos la Murcia que había en aquel momento, porque eran 80.000 habitantes, era todo lo que había en lo que es la región de Murcia. Y es en la época en la que están expulsando los moriscos, que cuando iban a África, pues lo único que hacían era, conocedores muy bien de la costa, o guiar a los que venían aquí a asaltar. Y en esa época él construye 2 torres vigías a la altura de Mazarrón, por un lado, y por otro, lo ha dicho antes ya Rafael y lo saco, el puerto de Cartagena estaba poco menos que en ruinas, y consigue que la Armada Real hiberne en Cartagena, con lo cual levantó aquello. En 1597 lo nombran administrador general, lo que sería hoy equivalente a lo mejor a secretario de Estado, no ministro, pero por lo menos secretario de Estado del administrador general de las minas. Y ahí estuvo hasta 1599. Es verdad, como ha dicho Rafael, que Felipe II tenía una sensibilidad que desgraciadamente su hijo tuvo bastante menos. Y lo que había conseguido el primero, pues poco menos que el segundo, acabó con ello. Pues en 1598 es cuando muere Felipe II y entra Felipe III, que está menos preocupado por estos temas. En 1601 traslada la corte de Valladolid hasta 1606 y allá que se va, pues detrás de la corte en determinados momentos Jerónimo de Ayán. Y hay una fecha ahí que es 1605. 1605 significa siglo XVII, pero por tanto todo lo que acumula Jerónimo de Ayán es siglo XVI. Esto es algo que luego debatiremos con Rafael, porque si bien Leonardo da Vinci es el prototipo del Renacimiento, Jerónimo de Ayán es el prototipo del siglo de oro. No es exactamente lo mismo. Y hay una cosa curiosa a destacar en estas comparaciones que se hacen con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, la mayoría de las construcciones que hizo nunca las probó. Eran artefactos geniales, fantásticos, pero rara vez la probó. Y muchas de ellas, además, tuvieron consecuencias muy negativas, porque el día que la probaron, pues, se cargó a 3 o 4 personas, porque eran todo construcciones fantásticas. En cambio, como ha señalado Pascual, todo lo que construyó y patentó Jerónimo de Ayán, todo funcionaba y todo tenía eficacia probada, entre otras cosas. Esto entraré luego porque no quería entrar en valoraciones, porque introdujo un concepto que en la ingeniería es primordial, y es el concepto de rendimiento. Eso trasladado, insisto, por ubicarnos en una Murcia de 80.000 personas, con un problema de hambruna por todas partes y sin ningún concepto de mecánica que hoy día manejamos con total asiduidad, porque no se tenía ni siquiera idea de la existencia de la atmósfera y de lo que significaba el peso de la atmósfera, y por tanto todos los inventos en torno al vapor que hace son realmente extraordinarios por la imaginación que tiene que conlleva. Termino con los hechos diciendo que en la capilla de los Dávalos, en la Catedral de Murcia, que está mirando al altar mayor en la semicircunferencia del altar en la parte de la izquierda, está enterrado con ciertas dificultades de identificación, porque esas capillas eran privadas y entonces la Iglesia no tiene registro fehaciente, pero hay suficientes pruebas como las que dio Nicolás en su día de que ahí es donde está su culto. Me gustaría hacer una curiosidad. Por ejemplo, uno de los inventos de Jerónimo de Ayán es el submarino. Y gracias a él se crea la base naval de Cartagena,
que después de él siempre la Armada Española ha tenido allí una base naval. El puerto de Cartagena es cuando tiene el gran crecimiento. Y cosas de la historia, la base de submarino española está en Cartagena. Que curiosidades de la vida, parece que es un homenaje a Jan de una forma desconocida, que quizás también habría que decírselo a la Armada. Por lo menos un muellecito o un submarino debería llevar su nombre. Llama la atención Rafael, que... Sí. No, le iba a decir a Rafael que aquí el puerto y la base naval circula por otros conceptos e itinerarios bastante más alejados, porque piensa en la colisión con el submarino Peral, que es al que realmente se debe el actual estatus de la base de submarino de Cartagena. Pero vamos, luego hablamos de eso. Decía que llama la atención que su etapa de inventor fue prácticamente la última etapa de su vida, ¿no? Porque previamente él fue un militar, un gran militar, por cierto, y además con una fuerza descomunal, si mal no recuerdo. Y bueno, hasta tal punto que incluso, como decíamos al principio, Lope de Vega le dedicó unas palabras y bueno, contarme un poquito acerca de esta etapa. Él empieza su vida militar, empieza con 21 años. El padre estuvo en San Quintín. Entonces, la vida militar le viene de cuna, ¿no? Y toda su familia además había estado en la guerra de los reyes de Navarra, ¿no? Con 21 años está en la jornada de la Goleta en el norte de África, donde se pierde la Goleta definitivamente. De allí se le destina a Lombardía, donde aprende mucho de los ingenieros y de los ingenieros militares y arquitectos italianos, que estaban bastante avanzados. Hace el camino español que por eso cuesta tanto poner una pica en Flandes, hace el camino español hasta Flandes, y en Flandes, con 25 años, pues tiene una jornada gloriosa. Allí los enemigos le temían, porque cuando se le arrimaban con las lanzas, le quitaban las lanzas con las manos y se las doblaban. O sea y entonces pues, le tenían pánico, era altísimo, era muy fuerte, con una voz imponente. Y en la famosa escena con la que empieza la película de Capitán a la Triste, que se ve a los españoles cruzando el Eguazo del Cibrique, después cuando van a reconquistar esa plaza, no consta que Jan estuviera en ese Eguazo, en la conquista, pero sí estaba en la defensa. Y entonces hay un momento en la defensa de esa ciudad que prácticamente lo único que queda es él. Y como ya le tenían tanto miedo para acercarse, lo empiezan a satear con ballestas desde lejos. Y cuando lo dan por muerto, en ese momento llegan los refuerzos y se salva la ciudad. Los mismos españoles también lo dan por muerto, pero no muere. La primera vez que consigue esquivar a la muerte y va a Madrid y allí consigue recuperar la salud. Después estuvo también en la toma de Portugal, en la toma de Lisboa. Estuvo en la batalla de las Islas Terceiras con el Marqués de Santa Cruz, y ya siendo regidor perpetuo de Murcia, estuvo también en La Coruña expulsando a Francis Drake de La Coruña. Ayudándole a María Pita. Además de, como ha comentado Alberto, conseguir anular una conjura que había para matar a Felipe II por parte de un francés, ¿no? Luego, su vida militar fue muy, muy interesante, ¿no? Y gracias a eso... Es muy interesante, Rafael, destaco en esa incursión que has hecho en Portugal, que el único momento de la historia en que España y Portugal han estado unificados, Felipe II, capital Tomar, por cierto recomendable verla, ahí estuvo presente, entre otras cosas, en ese momento histórico. Hay un momento de la historia de Jan, de los que no tenemos datos, aunque sabemos que estaba escribiendo un libro sobre bajeles. Para ser caballero de la Orden de Calatrava, la norma obligaba que tuviera 6 meses mando sobre galeras. Así que al ser nombrado caballero de Calatrava con una edad muy temprana, gracias a los grandes favores militares y personales que le había hecho a Felipe II, tenemos la certeza de que por lo menos tuvo 6 meses de mando en galera. De ahí viene que muchos de sus inventos, como por ejemplo los destiladores de agua o las cocinas para barcos montadas sobre lo que es la suspensión cardan para que no vuelquen aunque haya oleaje, lo que es la bomba de achique de doble émbolo, que son las que se han usado hasta hace muy poco. Antes era de simple émbolo,
Él le pone el doble émbolo, con lo cual consigue evacuar con el mismo esfuerzo el doble de agua y salva muchísimos barcos, y nadie sabía que era un invento de Jerónimo de Adán. Increíble, pues, esto es increíble. Son gracias a él. Pero además fue un hombre que inventa la ergonomía, ¿eh? O sea, cuando la ergonomía y la eficiencia energética. Él está muy preocupado porque nos estamos quedando sin leña, sin carbón para nuestros hornos de mineral. Y entonces diseña los hornos de forma que tengan una gran eficiencia energética y una gran recuperación de la energía. Yo he podido estar en Simancas con Nicolás García Tapia, con una visita inolvidable como tiene que ser, y yo he tenido esa patente, ese libro de patentes en mis manos, y es alucinante el dibujo, los detalles con los que tiene. Dibuja mejor que Leonardo, porque es técnico. Y mientras, como ha dicho Alberto, Leonardo soñaba, en España se era muy, y se sigue siendo, yo creo que entonces era más exigente todavía, para darte una patente tenías que demostrar que el invento funcionaba. Entonces solo se podían patentar cosas que realmente funcionaran. Todo lo suyo funciona. Entonces diseñan los hornos de forma que a los operarios no les dé golpe de calor y no sufran en su trabajo. Y diseña el eyector de vapor para ventilar lo que son las minas. El eyector de vapor se sigue usando hoy día. Llevo trabajando en la industria química y energética y básica y minera desde el año 84, y yo he utilizado muchos eyectores de vapor, sin saber que ese eyector de vapor que lo había inventado era mi amigo Jerónimo de Adán. Vaya. Quería apuntillar lo que dice Rafael. En el bien entendido, estamos ante una persona de una dotación extraordinaria, porque él no tiene formación técnica, él tiene formación militar, por actividad militar y por desempeño. En las minas seguramente aprende sobre la marcha. Es decir, es un tío que tiene una capacidad fuera de lo común y que va inspirándose en todo lo que anda oyendo. Hay un tío suyo, un tal León de Ayán, que había pasado mucho tiempo en Perú, y que seguramente es el que le instruyó en conversaciones inquietas por alguien que es muy curioso, acerca de todo el tema de las minas, antes de entrar de administrador, porque él anteriormente no tenía ninguna experiencia. Eso mismo te iba a preguntar, Alberto, ¿cómo esa etapa, cómo fue ese cambio de militar a inventor, no? No, es que no hay cambio, es un todo continuo. Cuando defiende a María Pita allá arriba, ya anda, hombre, las patentes que acaba de citar Rafael corresponden todas a un año determinado. Es cuando se acumulan. Hay que pensar que son las primeras. Anteriormente no había registro de propiedad ninguno. Y entonces en 1605 y 6 es cuando se registra. Pero evidentemente 40 patentes no se hacen en 3 días. Que llevaba toda la vida en aquello en el que se había aplicado, que lo veía con los ojos de curiosidad del investigador que va buscando soluciones. Pero su formación original, militar. Esa es la palabra clave que ha dicho Alberto. Es solucionador de problemas. Llega a Murcia, se encuentra con el tema de la seda totalmente desquiciada y con terrenos por poner en regadío como Santomera, y soluciona el problema de Santomera y lo pone en regadío hasta hoy día. Y reorganiza el tema de la seda de forma que vuelva a traer la riqueza a Murcia. Lo hacen gobernador de Marto, tenían un problema con la cría del caballo y reorganiza la cría caballar allí. Entonces, por donde va solucionando problemas. Y luego muy observador. Él se da cuenta que la bóveda romana, como sin argamasa, solamente con el peso es capaz de soportarlo, y él dice, bueno, si lo llevo a horizontal, creo una presa, y crea la presa de arco bóveda, de las que son ahora mismo la mayor parte de las presas, y lo hizo por simple observación de una construcción que venía de la época de los romanos, y a nadie se le había ocurrido en 1500 años repetir esa operación a nivel horizontal para hacer las presas. Y cuando se encontraba problemas, pues lo resolvía. ¿Qué problema hay? Que los buzos, que eso lo vería seguramente él cuando estaba en galera, que los buzos se morían asfixiados porque las campanas de la época te daban 15 minutos de aire solamente, pues le tengo que buscar una solución. ¿Qué necesitan? Aire, pues inyectemos los aires a través de unos fuelles, a través de esto, a través de lo otro. ¿Que tienen frío? Pues creamos el traje de buzo
Y entonces el primer buzo en la historia pues anda más de una hora por el fondo del Pisuerga en agosto de 1602 delante de Felipe III, y sale porque Felipe III se aburre, le dice que salga ya porque el buzo le decía que podía seguir más tiempo. Si aquello no hubiera visto Felipe II, otro gallo hubiera cantado, ¿eh? Sí. No obstante, antes lo dijo Pascual, hay que pensar que en la época el concepto de investigación no se tenía, primero. Segundo, las universidades eran muy incipientes, eran algo así como instituciones de estudios generales sin asentar. Es decir, el conocimiento no estaba organizado, ni mucho menos. Y por supuesto, como pasa hoy día, en estos momentos nos está pasando, mezclar lo público con lo privado, que ahí era un batiburrillo donde no se sabía nunca dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Y efectivamente, el tío este que he citado que volvía de Perú, seguramente también le debió contar sus andanzas por las costas del Caribe y los pescadores de perlas, y se quedó con la copla de que a ver cómo hacía más eficaz. Fijaros que siempre está lo mismo, como ha dicho Rafael, siempre está permanentemente buscar eficacia en el proceso. A ver cómo los buceadores los metemos, están más tiempo para sacar más perlas. Y luego, cuando ya, después de visitar 550 minas que visita, una odisea desde luego, por España a lomo de mulo, de burro, andando, entonces le hace un relato, le hace un escrito y unas peticiones que son 25 puntos a Felipe III para solucionar el problema de las minas. Con cosas tan curiosas como que la legislación es muy farragosa y no hay quien se aclare. Estamos hablando del año 1600, ¿eh? Y ya decía que la legislación era muy farragosa y no hay quien se aclare. Hoy día tenemos la misma legislación y más sumada, porque aquí no decae ninguna, sino simplemente sumamos, ¿no? Que hacía falta que los jueces que dictaminaran sobre minas entendieran sobre minas. También decía que había que mejorar la formación, que se dependía de los técnicos alemanes, y eso no podía ser, que se tenía que dar formación propia. O sea, va dando una serie que la explotación de las minas tenía que ser privada, que públicos solamente deberían ser aquellas que la iniciativa privada no acometiera y fuera indispensable para España, ¿no? Ya tenía una mentalidad que hoy día todavía cuesta trabajo encontrar en muchas personas, ¿no? Uh-huh. Yo, la verdad, Leonardo, con todo mi respeto a los italianos, lo siento, pero Leonardo le llegaba al tobillo, porque Leonardo era un soñador. O sea, Leonardo, yo una vez un hijo mío, con 4 o 5 años, me dice, papá, viajar a la velocidad de la luz es muy fácil. Digo, sí, dice, sí, te montas en un rayo de luz y punto. Rafael, ese fue el argumento que le valió a Einstein para empezar con la teoría de la relatividad, mirando el reloj de la estación e imaginando que la luz del reloj a él, mejor dicho, que la información del reloj a él, iría a qué pasaría si fuera a velocidad superior a la de la luz. Eso es lo que le valió para establecer el requisito de que no se puede superar, y de ahí nació la relatividad. No has dicho ninguna tontería, ni mucho menos. Juanje, yo creo que la parte humanista no la tienes que sacar aquí a flote, que tú sabes de eso. Juanje tenía una pregunta que hacer por ahí. Sí, pero también quería, digamos, citar o mencionar un episodio que creo que es muy poco, digamos, conocido, que es cuando habéis dicho de que la batalla que hubo en Portugal. Recordemos que Felipe II, su madre era Isabel de Portugal, y su sobrino, creo que era rey Don Sebastián, murió al invadir, digamos, Marruecos. Entonces Francia, aquí por no sé qué dimes y diretes, quiso, digamos, apoderarse de Portugal y todo su imperio. Entonces, evidentemente, entró en conflicto bélico con Felipe II y mandaron una pedazo armada a Francia, a la zona de digamos, Lisboa, y ahí estaba, pues bueno, como habéis mencionado bien, el Marqués de Santa Cruz, Álvaro digamos, de Bazán, y creo que no dejó ni un barco. O sea, aquello fue una derrota total, que por eso España pasa, digamos, durante, digamos, temporadas a ser Lisboa su capital y hereda todo el imperio, digamos, portugués. O sea, la famosa de que en España no se ponía el sol, tiene, digamos, ese principio en esa batalla donde vemos que don Jerónimo afortunadamente, digamos, ayudó, ¿no? O sea, con lo cual es
estuvo siempre en el momento oportuno, en el sitio oportuno, ¿no? Y luego quisiera decir que también, hablando sobre el tema sobre la mala fama que tiene la corte de Felipe II, que siempre se decía que era rodeada de muchos religiosos y de pocos hombres de Estado y de ciencia, por lo que veo, es una invención de la leyenda negra, porque realmente es todo lo contrario. Estamos hablando de allá, estamos también a Juan Turriano, a Juan de Herrera, en fin, que realmente eso de que se decía que en cambio las cortes europeas estaban siempre rodeados de científicos y de hombres de Estado, por lo que se ve, aquí también lo teníamos, incluso los mejores, pero por la cuestión que sea, o que fuera, o que fuese, no se conoce o se olvida esto, ¿no? Y sobre todo quisiera que si me pudiese aclarar, hablando un poco de todo, que realmente si ese círculo mágico o ese círculo negro que se habla del Felipe II era, digamos, como una especie de academia de ciencias que el rey tenía. Recordemos que el rey Felipe II era un hombre un poco, digamos, acomplejado por su padre y por su hermanastro, porque él no fue un hombre de armas, era más bien un hombre, digamos, de academia y un hombre de ciencias, ¿no? Si realmente ese círculo, que también tiene muy mala fama, siempre se ha dicho que era bastante, digamos, esotérico, ese círculo ese que se practicaba brujería y todas esas cosas que yo creo que, digamos, que son, digamos, inciertas. Realmente era como una especie de academia de ciencias dentro de la corte. Vamos a ver, Juanje. Una cosa es que hablemos de información documentada y otra cosa es que especulemos. Lo documentado es lo que procede, en este caso concreto, del archivo de Simancas. Se puede dar prueba fehaciente de que ha existido, en el momento que ha existido, quién lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Afortunadamente, fíjate por qué vía, por la de registro de inventos, estamos averiguando qué pasaba. Claro, la parte especulativa, ¿cuál es? Pues hombre, ahora tenemos que hablar en algún momento de la importancia que tiene el que en 1605 hayan patentes que están describiendo el uso del vapor para convertir en energía mecánica que cerca de un siglo después es lo que ha servido para la revolución industrial que ha ocurrido en Inglaterra y que aquí no ocurrió. Y hay que preguntarse por qué. Y al preguntarse por qué, y con esto retorno a tu pregunta, es que de alguna manera en la corte se tocaba la guitarra. Porque una cosa era la curiosidad y otra el que fueran capaces de instaurar una política industrial. Fíjate que estamos diciendo, en 1600 una política industrial. Eso los ingleses fueron capaces de hacerlo y aquí no fuimos capaces. Es decir, el mundo hubiera sido otro si la máquina de vapor y los empleos, que no quiero detallar ahora, pero que luego entraremos en ello, se hubiera hecho, porque tiene todos los ingredientes. Yo no sé si Newcomb y Watt y todos los ingleses que lo iniciaron pudieron tener información, porque la verdad es que hay algo que supongo que a ti también te pasa, que a mí se me ponen los ojos a cuadro cuando veo cómo se trasladaba la información de un sitio a otro en el mundo, cómo se conocía lo que había en Asia, porque se conocía. Estás diciendo entonces, Alberto, que son puras especulaciones el tema del círculo mágico y, en fin, pues... En el caso de Jerónimo de Ayán, sí. Sí, ¿no? Jerónimo de Ayán es un científico, un pensador y muchas más cosas que quiero escuchar a Pascual, porque tiene una beta humanista que hace, que invalida esa separación tradicional entre letras y ciencias que no tiene ningún fundamento, sino falta de preparación o de pericia de los que lo enuncian, ¿no? Sí, adelante. A mí me gustaría un segundito antes de... Rafael, claro. Hay que tener en cuenta que Felipe II toma también una decisión muy importante. Desde la Biblioteca de Alejandría no se tomó una decisión igual. Él da orden de recopilar todos los libros que existen en el mundo para crear lo que es la Biblioteca del Escorial, la gran biblioteca. Empieza Pedro Juan de Lastanosa, aunque oficialmente consta como Benito Arias Montano, porque antes de que se empiece a montar oficialmente muere Pedro Juan, y es Benito Arias Montano quien se hace cargo de la Biblioteca del Escorial. Y Felipe II se encontró también que tuvo que
que mantener el equilibrio entre los lulianos y lo de los caritatis, las dos líneas que había ahí, para que uno no se... Porque en los dos sitios tenía gente muy valiosa. Además era una corte muy abierta. Felipe II era un hombre que le encantaba distraerse, ordena unos jardines de diversión en Aranjuez increíble. Siempre nos lo pintan como un hombre aburrido, era mentira. Tú decías, Rafael, que realmente en cualquier película que tú veas... Leyenda negra, es leyenda negra. Lo ponen negro, rezando... De hecho, muchos cuadros... Cosa, sí. Muchos cuadros que se le atribuyen a Claudio Cuello resulta que era de Sofoniva, que era una pintora italiana que estuvo en la corte de Felipe II. Cuando Felipe II se tenía que ausentar, dejaba el trono en manos de su hermana Juana. O sea que siempre lo han pintado como un reinado misógino y antiguo y atrasado, y ya quisieran hoy día muchas culturas tener la largueza de mira que tenía en aquel momento aquella corte, ¿no? Juanje, la historia la de escriben Pascual, los que perdona, la escriben. Y no la hemos escrito nosotros, ¿eh? Ya, por eso decías, es que cualquier serie que veas siempre es, en cambio, los reyes ingleses, o en este caso los Tudor, eran los reyes de la luz, y aquí estábamos en la Inquisición, no sé qué, siempre rezando, en fin, ya lo haremos un día. Aquí estamos ahora, digamos, en proyecto, ya te digo, y también Alberto y también a los invitados, estamos queriendo hacer un programa sobre, digamos, desvelar, o sea, mejor dicho, la leyenda, digamos, negra, darle totalmente la vuelta. O sea, decir, lo que tú muy bien dices, los hechos realmente que ha habido malos sobre este tema, y realmente lo que ha sido bueno, pues, digamos, sacarlo a la luz, ¿no? Porque hay muchas cosas, como en este caso, que nos han robado nuestra historia, ¿no? Realmente, pues todo en este caso de, digamos, Felipe II, pues se le acusa, pero a nivel mundial, incluso de que él mató a su propio hijo. Recordemos el príncipe Carlos I, el príncipe Carlos, creo que murió en Salamanca, en fin, una serie que no está bastante muy bien en sus cabales, el pobre chico, en este caso, ¿no? Pero realmente que era un rey, digamos, científico, que era que el Escorial es algo único por eso, porque eso pudo hacerlo un hombre grande, un hombre de ciencia, un hombre culto, ¿no? Entonces, está muy bien que realmente cuando hablamos de que él intentó rodearse de los mejores hombres de ciencia de su época, pues bueno, quizás no pudo, digamos, proseguir su obra muy bien porque, digamos, su hijo, Felipe III, que fue el que heredó todo, pues no era, digamos, muy digamos, inteligente, ¿no? Pero realmente también fue por la mala fama y por la leyenda negra, ¿no? La que estamos hablando. De hecho, la ciencia alcanza tal nivel que Jerónimo empieza a escribir un libro de ciencia del cual solo se conoce el primer capítulo, está en la Biblioteca Nacional, se ha editado un facsímil, en el cual Jerónimo pesa al aire y dice que pesa 1000 veces menos que el agua. O sea, avanza lo que es la presión atmosférica antes que nadie. Dice que el calor que existe en la Tierra viene del Sol y del interior de la Tierra, que el universo, que no estamos rodeados de una esfera de fuego alrededor. No llega a decir que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no dice en ningún momento que el Sol gira alrededor de la Tierra. Habla de que la máquina de movimiento continuo es un fraude, que no se deje nadie engañar por ese tipo de cosas. O sea, estamos hablando de un nivel de ciencia. Hoy día todavía hay gente que me vienen a mi despacho vendiéndome máquinas de movimiento continuo. Eso hoy día todavía se da. Todavía hay quien te quiere vender el elixir de... Rafael, eres un privilegiado, Rafael. Tuvo que ser un hombre, digamos, con una inteligencia innata, porque nosotros no tuvo formación, su formación era meramente militar. Bueno, en aquella época ser militar de la corte era tener un nivel muy alto cultural. Pero realmente, porque él no estudió específicamente esos temas, aparte que digamos que eran temas súper avanzados y que nadie había sobre ese tema, digamos, escrito nada, ¿no? No había ningún libro sobre esa, digamos... Claro, pero fue un hombre muy curioso, que buscaba soluciones a los problemas. Y para buscar soluciones a los problemas, como sabemos los técnicos, lo que tienen primero es que informar absolutamente de todo. Y teniendo a su alrededor las personas que tuvo, pues tuvo acceso a muy buena información. Posiblemente también pudo leer incluso los documentos de Da Vinci. Eso también, con lo cual eso te ayuda a abrir la mente. Le costaría leerlo, pero igual lo leyó. Con un espejo, porque los libros en lo que se conserva de Leonardo, lo primero que está escrito en castellano es para leer esto un espejo. Recordemos que Leonardo tenía visión especular. Se conserva, no es un código secreto, es que él veía así. Y entonces, como era una persona inteligente, cuando escribía una carta a alguien, él escribía como los que están en el ejército que escriben en los espejos para que lo vean en el otro lado, pues escribía para otras personas, pero cuando eran apuntes personales, lo escribía
de forma especular. No, Sí, sí. no es ningún código secreto, ¿eh? Era un problema que el pobre Leonardo arrastraba. Y si no escribía poesía, le faltaba poco, ¿no, Pascual? Claro, aparte de que tener relación con Lope de Vega, con aquella corte del siglo de oro, aquello tuvo que ser fantástico. Y además tenemos que recordar que Jerónimo Dayan se desarrolla en todo ese mundo, e incluso avanza lo que es el Museo del Prado, porque él quiere fundar en Valladolid lo que es la Academia de las Artes y de la Pintura, porque dice que algunos en sus pinturas mueven más a risa que a devoción. Entonces, prácticamente avanza lo que acaba siendo con el tiempo el Museo del Prado, para que las colecciones privadas se expongan, para que todos las disfruten y los futuros pintores tengan de donde copiar las buenas técnicas y las buenas artes. O sea que fue un hombre realmente muy, muy polifacético y curioso, ¿eh? Arranca, Pascual, que si no, no Sí, te Que si dejamos. no, no lo dejamos. Me permitís aquí, Jerónimo Dayan parece una figura que nos mueve y nos interesa tanto que es que estaríamos todos introduciendo ideas, introduciendo cosas. Yo, antes de hablar del humanismo de Jerónimo, me interesa algo que quizá lo tendría que haber dicho al principio, que lo ha dicho Alberto, remontándose al origen del origen. Si nosotros estamos ahora mismo aquí haciendo este programa y este recordatorio de Jerónimo Dayan, un científico que se adelantó sin duda a su época y del que desgraciadamente prácticamente no se ha sabido nada o casi nada hasta no hace mucho, las pesquisas de García Tapia fueron primordiales y principales para que ocurriera eso. Pero como digo, Alberto se ha adelantado a este prólogo o este proemio que yo quería decir al principio, y era que, bueno, Alberto es el culpable de que, al menos en la región de Murcia, se debata sobre Jerónimo Dayan y se sepa haya gente interesada, porque me consta que a raíz de la revista que nosotros sacamos en la universidad, ha habido mucha gente interesada que la ha pedido, que nos la ha solicitado, que se ha quedado de una pieza de que hubiera una persona así hace casi 500 años o 400 años. Como digo, el culpable es Alberto, porque, y digo ahora el prólogo el comienzo, Alberto me vino durante el rectorado de José Orihuela, cuando íbamos a celebrar el centenario de la Universidad de Murcia. Yo dirigía una revista, la dirijo todavía, aunque salen pocos números, que se llama Kentu, por el centenario de la universidad en 1915. Me viene y me habla de este personaje que yo desconocía totalmente, y me dice que podría encuadrar muy bien en la revista, hacer un monográfico de esta persona, alguien que había descubierto, que había hecho 50 inventos que habían sido las primeras patentes de la historia de España, que estaba enterrado en Murcia y que aquí no lo conocíamos. Hicimos esa revista, lo que me permitió, hay un par de artículos de Alberto, pero como digo, el tirón fue de él, y me permitió conocer a Nicolás García Tapia, un personaje del que me enorgullezco de haber estado con él y haber compartido tiempos y ratos y demás, y me dice uno por uno, me fue describiendo los inventos de Jerónimo Dayan para yo ir sopesando de por dónde podíamos arrancar con esa revista y cómo podíamos incorporar a historiadores y demás, y me lo dice uno por uno, un privilegio que poca gente ha podido tener, Rafael seguramente también, pero no demasiado, el habernos aproximado de esa manera a ellos. Como digo, gracias a Alberto, o por culpa de Alberto, estamos en la región bastante más enterados de lo que habíamos estado antes. Ahora lo que haría falta será que se enteraran el resto de España,
porque... No, por supuesto. Ya se va conociendo que se más. merece sin duda ocupar un lugar preeminente. Desde luego, desde luego. De científicos, descubridores y personajes de enjundia. Porque ¿cómo es posible que esta persona, ha descubierto, fue el inventor de la máquina de vapor y lo más hasta curioso, un siglo antes de la Revolución Industrial? Él se adelantó a todo un siglo, sí. o 2 siglos, o más de 2 siglos. Normalmente se refiere como inventor de la máquina de vapor, pero yo creo que es más amplio y va más allá. O sea, en realidad lo que pone de manifiesto todas las patentes que tiene es que lo que descubrió es que el vapor generaba energía utilizable. Y eso pues lo empleó en todo aquello en lo que tenía aplicación. Porque destiladores de agua dulce o sistemas de riego, por supuesto que aire acondicionado, hablando de antes de 1600, hubiera aire acondicionado donde utilizaba los principios que luego Carnot haría o plasmaría en ecuaciones 2 siglos y pico después. O sea, en realidad lo que hizo fue esto, fue aplicar el vapor a gran cantidad de cosas y el sentido común para ello. Porque imaginarse cómo desplaza el agua putrificada de dentro de las minas, sacar el agua de las minas la hacían los romanos y anteriormente a ellos, por descontado, pero era fuerza viva, eran sistemas de sangre que la mayor parte de las veces eran humanos los que tiraban. Entonces, ¿cómo utilizar los conceptos de la neumática y de lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, que no se conocía el hecho de que el aire pesaba y que por tanto la columna de aire que tenemos encima es la que genera la presión atmosférica? Ese concepto no se tiene hasta mucho tiempo después. Y quisiera decir con esto que desgraciadamente no fueron a ninguna parte los inventos de Jerónimo de Allán. El vapor fue el que sustentó la revolución industrial. Y el vapor que sustentó la revolución industrial fue utilizado un siglo después en Inglaterra y no en España. Eso hay que preguntarse. La sociedad en la que estaba incluido el trabajo de Jerónimo de Allán, y yo no sé si habrán algunos otros que no conocemos tampoco, como ha señalado Rafael en determinados momentos, desde la construcción de presas con una solución que la de Santomera que tenéis ahí, cerca de Murcia, y muchas otras. Coño, la de Tibi procede de los romanos, pero hay recientes del siglo XVI y XVII que están todavía en utilización y son las presas de arco, que simplemente consiste en no solo mirar las cosas, sino reflexionar sobre lo que se tiene delante. Esta era la gran capacidad que tenía Jerónimo de Allán. No se logró algo parecido al avance que dio él con el vapor hasta 1698. Es decir, estamos hablando de 1606, cuando está patentado, a 1698. La destilación de agua de mar, pues simplemente se conocía la destilación, porque los alambiques que utilizaban los alquimistas y desde luego los árabes son de tiempo antes. Eso es cierto, pero económico, con poca cantidad de combustible, pudiendo utilizar en un barco, aparece con Jerónimo de Allán. El destilador de barro. Es que supongo que Rafael, que está muy versado en esto, Leonardo era otra mente del mismo estilo. Hay un libro por ahí que no es cierto, que está escrito
sobre la especulación de lo que podía haber sido Leonardo con la cocina. Pero sí es verdad que muchos, es una maravilla, os lo aconsejo. Otra cosa es que nada de lo que hay ahí es veraz, pero sí que está el espíritu de él recogido ahí. Y Leonardo era un tipo, permitidme la familiaridad, igual que Jerónimo. Todo lo que veía lo analizaba. En ese, por ejemplo, hay una escena en la que Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, encarga las cocinas de la Lombardía y lo primero que hace Leonardo, supuestamente, es decir, vamos a ver, ¿qué es una cocina? A continuación, ¿qué utiliza una cocina? Una fuente de calor. ¿Son iguales todas las fuentes de calor? ¿Es lo mismo la madera de fresno que la madera de abedul? Cuando ya llega a la conclusión de que todas las maderas son iguales, ahora mecanicemos el mecanismo por el cual la madera llega a la cocina para evitar que sea la fuerza humana la que lleve adelante. Este mismo espíritu, con este mismo espíritu, es con el que hablaríamos de Jerónimo de Ayán. Un destilador de barro, cuando el objetivo es que evitar el mal sabor, esto es una sutileza propia de un hombre del siglo de oro, en condiciones como el que tuvimos. Y muchos otros inventos que se le atribuyen, yo quisiera resumirlos todos y darle la importancia que tiene a que sean las primeras partes. Es la primera vez. Recordemos también una cosa, registrar algo en una patente es para exigir derechos de explotación. Punto. Hoy día hay otras finalidades al láteres, pero ese es el objetivo. Es decir, interés público mezclado con interés privado permanentemente. Y seguramente hay más avances científicos y tecnológicos de la componente privada que de la componente pública, como hemos referido a lo largo de la noche repetidas veces. Juanje. Sí, yo quise preguntarle a Rafael sobre el curioso episodio este del buzo del Pisuerga, si en verdad estuvo una hora, que se dice hora y media bajo el agua, y si eso, digamos, se quedó en algún registro, si está en Simancas o está en algún escrito por algún sitio. Y sobre todo también quisiera que me profundizara un poco en su labor como cosmógrafo, que yo creo que se ha hablado poco, que también fue un genio en este aspecto, ¿no? Mira, hay crónica de la época, del momento, de esa inmersión que hay. De hecho, hay en el Pisuerga hay ya un cartel que refleja el lugar exacto donde se hizo, porque los bomberos de Valladolid, gracias a Nicolás García Tapia, pues intentaron realizar el mismo traje de acuerdo con como está en la patente. El problema era que ya no existen los materiales esos que había o personas que sepan manejar esos materiales. Se hizo lo más parecido posible. Ten en cuenta que la escafandra de Jerónimo de Ayán se ajusta a la cara con brea. Hoy día eso no lo consentimos. Entonces te lo pones con una goma, ¿no? Ajustada, ¿no? Pero se hizo una inmersión en recordatorio del centenario y la verdad es que ha sido un éxito. Los bomberos han descubierto además, cuando han seguido investigando los inventos de Jerónimo de Ayán, que no solamente eso fue un traje de buzo prisionero, o sea, con una goma arriba, en un barco donde le iban inyectando aire y él iba andando por el fondo del Pisuerga. Estuvo más de una hora. Pero además inventó la escafandra autónoma. Recordemos que la escafandra autónoma oficialmente la inventa Jacques Cousteau en los años 40. Inventa la escafandra autónoma, está en la patente. Y cuando lo han empezado a mirar lo que son los buzos de los bomberos de Valladolid, han descubierto que algunas de las piezas, lógicamente hechas con tendones, con nervios, con huesos y con los materiales de la época, pues algunas de las piezas se han descubierto, se han inventado hace muy pocos años, estamos hablando de hace 10, 15 años, con nuevos materiales, titanio y materiales especiales, pero el concepto era el que ya marcaba Jerónimo de Ayán. O sea, si alguien se hubiera fijado en las patentes de Jerónimo de Ayán antes, pues el traje de buzo moderno lo tendríamos en nuestras manos desde hace bastante tiempo. Madre mía, es que estamos hablando de algo increíble. Antes, que Jerónimo de Ayán era un solucionador de problemas y se fijaba en todo. La máquina de vapor que inventa este inglés 80 años después o 90 años después,
tiene un error de concepto muy grande, que es que saca el agua de la mina por aspiración. Al sacar el agua de la mina por aspiración, entonces tiene limitada la aspiración, como bien sabemos, por temas físicos, prácticamente a 6 metros. Sin embargo, él, la máquina de vapor, la suya, la alimenta en carga y después impulsa. Con lo cual su límite, y además lo pone, su límite es simplemente el de la resistencia de los materiales que tú emplees en la impulsión y en la esfera. O sea que la máquina, conceptualmente, técnicamente, es mucho más perfecta y está avanzada no solamente a los 80 o 90 años que posteriormente lo inventan los ingleses, sino posiblemente a los siglos y medio posterior. Porque era un hombre muy curioso, pero muy práctico, que buscaba solución de problemas con ergonomía, con seguridad, cuidando a las personas, cuidando al medio ambiente, cuidando todos los detalles. Sí, ibas a preguntar, Juan. ¿Se metió él, digamos, al agua o fue otra persona? Fue un buzo, fue otra persona. Él estaba arriba controlando lo que era la inyección de aire, controlando todo, y seguramente dando las explicaciones a Felipe III. Y una pregunta, ¿por qué esas patentes quedaron ahí y no fueron a más? Si pues se mira, patentó... yo que he estado en Simancas te puedo decir que yo me quedé alucinado cuando vi kilómetros y kilómetros de documentos por leer. En España es lo que tenemos, la burocracia, nuestra desventaja, la gran cantidad de papeles que tenemos, nuestra ventaja que todo queda registrado, ¿no? Entonces, kilómetros y kilómetros de documentación prensado para evitar que si un incendio hay, un incendio se destruya. Y Nicolás García Tapia tuvo la fortuna de un archivero. Hay que tener en cuenta que Nicolás García Tapia es otra persona para dedicarle un programa. Es perito, ingeniero hidráulico, historiador y filósofo. O sea que si Jerónimo Dayan es una persona digna de un programa, Nicolás García Tapia es otra persona digna de otro programa. Entonces, cuando él iba a investigar allí a Simancas, porque él era catedrático de hidráulica en Valladolid, y le dice el archivero, don Nicolás, aquí ha salido un libro de la Cámara de Castilla que tiene unos dibujos de unas máquinas, como todos los que vienen son de historia, no le echan cuenta y eso pasa. Pero usted como ingeniero a lo mejor le interesa. Y así se descubre ese libro. Así se descubre ese libro. Curioso, ¿verdad? Vaya. La verdad es que sí. O sea, quería decir que Nicolás García Tapia consiguió, yo creo que hace 5 años así, que el ejército hiciera un reconocimiento a Jerónimo Dayan y le dedicara una publicación al menos al Ministerio de Defensa. Sí, el Ministerio de Defensa le tiene hecho una publicación. De manera que se le ha reconocido al menos oficialmente por esa parte que tiene de la componente militar. Yo he intentado, aunque sea fuera del tema, yo he intentado que se le dé algún premio. Princesa de Asturias no puede ser, porque tiene que ser personas vivas, Jaime I, algún premio reconociendo a la historia de la ingeniería española, porque la historia de la ingeniería española es muy larga. Y a mí me gustaría que si alguno de ustedes tiene conocimiento de poder conseguir ese reconocimiento y ese premio en alguna instancia, y yo había propuesto que se le diera a Nicolás García Tapia, como la persona que encarna perfectamente lo que es la ingeniería en todas sus facetas. Y la historia de la ingeniería, especialmente en los últimos tiempos. Él es el gran historiador de la ingeniería ahora mismo. Yo os animo a que busquéis sus publicaciones, las compréis y las leáis porque son rigurosas 100%. Es una persona que no se permite el lujo de hacer disquisiciones como podemos hacer nosotros aquí en un programa de radio. Él es totalmente riguroso, pero es una persona, además de una es fantástico, vamos. ¿Qué queréis que os diga? Quería señalar que una de las patentes es muy significativa en estas latitudes y es la de la noria, molino de barcas adaptados a norias. En la publicación que ha citado Pascual Vera se da una fotografía de la maqueta que hicimos con motivo del centenario de la universidad y imaginaros el río Segura con una barca en medio que tenía 2 norias, es decir, era una barca y 2 medias barcas. En la barca de en medio es donde iba a tener lugar la trituración y en las medias barcas laterales, donde estaba la noria, que simultáneamente a que se utilizaba la energía mecánica que el agua, en su desplazar, como tantos años ha habido aquí en los molinos, movía las norias, al mismo tiempo las norias estaban
dotada de cangilones y levantaban agua a una acequia, una cota superior a la del río, para incorporarla al regadío de Murcia. Eso tuvo mucho éxito y utilización en aquella época, especialmente aquí, donde el regadío, por cierto que Pascual de esto entiende mucho, de los regadíos, de la enervación de la huerta de Murcia, que es una obra maravillosa que heredamos de los árabes, sin ningún cuestionamiento de aportaciones anteriores, sino de los árabes, y que es ejemplar. Y esto simplemente era una incorporación a ese avenamiento a partir del agua del río, que al mismo tiempo era molino para triturar grano. Eficiencia energética, aprovechamiento máximo de la energía. Fíjate. Un concepto que ahora mismo toda la economía circular, de estos 170.000 millones, mucho dinero quiere que vaya a parar a proyectos de eficiencia energética. Pues eso, Jerónimo de Ayán hace 400 años era una de sus grandes luchas, ¿eh? ¿Vosotros pensáis que Jerónimo de Allanz aparecerá en los libros de texto a partir de ahora como el inventor de tanto de la máquina de vapor, del submarino, en fin, de... Jerónimo de Allanz, no lo sí. creo. Yo no lo creo, está acomplejado. Está muy parado este tema. Es que pero, la historia no la llegamos a conocer, no solo la regional, sino la nacional. Y si ya te vas a círculos como los que estamos hablando, científicos y tecnológicos, no llega a las escuelas y el conocimiento es mínimo. Esto es un poco, yo creo que la situación que le podemos imputar a Jerónimo de Allanz, un poco la propia de Siria, de la sociedad que no llega a valorar las cosas de interés que tiene cerca, ¿no? Aquí en Murcia ciudad, otra vez lo dijimos antes y lo digo ahora, es incomprensible que un personaje así no sabemos ni que existió, cuando realmente... Pero, Alberto, no puede ser que tuviera, digamos, enemigos que con el tiempo esa fama le granjeara enemigos, porque no es normal que es que ni tú mismo, digamos, lo has estudiado, y yo lo estoy conociendo hoy más que nunca, ¿no? Había oído hablar de él, pero muy poco, ¿no? Quizás se granjeó enemigo esta fama que tenía en la costa, es que está todo, digamos, como sepultado, ¿no? No es que nada, ni ningún libro de historia, ni siquiera de recientemente. Juanje, todos los personajes tienen esa dualidad, sin lugar a dudas que debió tenerlo. Pero al margen de eso, si tú te vas a Simancas y allí están enterrados 50 patentes, no es posible que en el siglo XXI en que estamos no lo sepamos. No es posible que el ejército se haya olvidado. No es posible que los ámbitos académicos se hayan olvidado. Y no es posible que se olvide una ciudad que lo tiene enterrado. Es que no puede ser, por muchos enemigos que pueda tener alguien, no es posible que algo se olvide de esta manera. Eso nos tiene que hacer reflexionar. No ya es por conocer o no conocer los aspectos culturales en los que vivimos. Es que no es posible que vivamos en esta ignorancia. Es imposible. De hecho, solamente se le han hecho 2 homenajes a Allanz en España. Uno es la Universidad de Navarra, que tiene un edificio de investigación con el nombre de Allanz, que fue inaugurarlo Nicolás García Tapia, y otro fue un concurso que por lata mía se organizó aquí en Huelva durante 6 años para premios a proyectos de tecnología de bachillerato y de formación profesional, a los mejores tecnólogos. Nada más. No se ha hecho nada más sobre Allanz, así que es intentando darle un poquito más de relieve. Quizá no han hecho nada más por desconocimiento. Sí, seguro. Sí, pero hay que contarlo. Claro. Es que el problema... Por eso estamos aquí ahora mismo en el Candelabro. El problema de la historia es que hay que contar las cosas. Efectivamente. Las cosas las tiene que escuchar la gente para saber que existen. García Tapia daba una serie de razonamientos por los que él pensaba que podría haber sido obviado e ignorado Jerónimo de Allanz. Son razonamientos que son lógicos, pero que ni siquiera todos juntos, los que él citaba, hacen comprensible que una figura de la talla de Jerónimo de Allanz haya sido tan
ignorada y tan olvidada durante siglos como lo ha sido. Yo pienso que en las últimas décadas, porque el descubrimiento por parte de García Tapia y puesta en valor fue hace pocos años, hace unos años, eso irá cada vez tomando cada vez más fuerza y más impulso. Jerónimo Dayan acabará apareciendo en las enciclopedias, pero desde luego nunca con la importancia que se le debiera dar en España a este personaje. Pero, Pascual, de todas maneras, el olvido y la ignorancia de él, más básica, es cuando saca el tema del vapor y nadie se preocupa, ni nadie es capaz de ver de eso el interés que tiene, como nos ha enseñado la historia, que fueron capaces los ingleses de verlo. Es que es tan simple como eso. La sociedad de la época de Jerónimo Dayan estaba en otra cosa y no le valió siquiera, porque claro, Rafael, yo me pregunto, antes de cuando Jerónimo Dayan ejerce de administrador general de minas, las minas simplemente tenían un problemazo, que lo ha dado él el dato, yo lo recuerdo, es que Jerónimo Dayan se pateó las 500 y pico minas que había en España, una a una. Para empezar, ¿qué administrador? Que para mí lo quisiera. Una a una, resuelve los problemas. ¿Y qué pasó a partir del año 99 cuando deja el puesto? Nada. No lo sé, pero los mineros igual lo sabéis. Seguramente se quedó estancado donde lo dejó. Donde él lo dejó, ahí quedó. Pero daos cuenta que en su época Jerónimo Dayan tuvo cierto predicamento. Lope de Vega, que era junto con Calderón, los que estaban cultivando el teatro que más se veía. Además, Lope de Vega era casi un periodista, porque hizo 1500 obras a lo largo de su vida, que si sacamos la cuenta salía a 10 días cada obra que hacía. Es decir, Pascual, y cuidado con Lope de Vega, que Lope de Vega, si te ponía, digamos, el ojo, estabas perdido. O sea, que tuvo que ser... El ojo malo, estabas perdido. El ojo estabas perdido. Pero lo que estaba diciendo, cada 10 días hacía una obra de teatro. Él introdujo en una obra que ya tenía terminada, introdujo la vida, parte de la vida o algunas de las cualidades más importantes de Jerónimo Dayan en una obra de teatro, porque se estaba hablando de Jerónimo Dayan que se acababa de morir. Tuvo predicamento en ese momento. ¿Por qué se le olvida? Y siglos después nadie sabe. 4 años después. La obra de Lope de Vega del 17. Sí, pero es importante esto. Lo hace después, de manera que lo que ha quedado es una referencia inexcusable de él. Porque si no, 4 años después no haría eso. Hay que tener en cuenta que lo que pide Jerónimo Dayan para resolver el problema de las minas deja en evidencia tanto a la administración pública del momento como a los poderes económicos privados del momento. O sea, le pone las pilas a todo y nadie quería ponerse las pilas. La gente vivía muy bien en aquel momento y todo lo que pedía Jerónimo Dayan en aquel momento, los cuestionaba. ¿Qué era lo mejor que podían hacer? Que olvidémonos de este hombre. Esto es muy incómodo. Esto nos está pisando todos los callos. Y entonces lo arrinconan. Porque el hecho de decir que tenemos que mejorar la formación, que tenemos que privatizar minas, que tenemos que bajar los impuestos, que tenemos que mejorar las leyes, que tenemos que mejorar la justicia, pues empieza a poner cosas que eso pone en tela de juicio absolutamente todo, ¿no? Pues quizás, Rafael, por ese es el tema de lo que he comentado yo, de porque estuvo silenciado. O sea, esa, digamos, a lo mejor no eran, digamos, enemigos políticos, digamos, férreos, pero generalmente lo quisieron, digamos, obviar porque realmente ponía desde la llaga, ¿no? De la gente trabajar lo justo. Recordemos que en aquella época y casi después, la nobleza estaba exenta de trabajo. La nobleza se dedicaba a los saraos, a ganar dinero y a pisar el cuello a los de abajo, ¿no? Y este hombre, pues justamente quería una España nueva, ¿no? Una España, digamos, de luces, pues, moderna.
moderna como los ingleses luego supieron ver, como ha dicho bien Alberto, pues siglos después, y le llevó, digamos, por eso Inglaterra fue, digamos, más tarde el imperio, ¿no? Porque pasó de una parte a otra, quizás porque en el tema, digamos, de investigación supo dar ese paso, el tema, digamos, de cambiar las cosas, y aquí no se hizo por la cuestión que sea. Allan fue un personaje incómodo, con toda certeza. Sí. Y Felipe II lo escoge precisamente por eso. Felipe II, cuando quiere a un secretario general de Minas, pide a alguien con técnica y experiencia, ciencia y conciencia. O sea, fijaros qué definición del tecnólogo. A mí cuando a veces me preguntan, ¿a ti cómo te gustaría que te definiera? Digo, yo como tecnólogo, tal como definió Felipe II al tecnólogo. Técnica y experiencia. Ciencia y conciencia. Luego tuvo de maestro también, conoció a Lastanosa. Lastanosa era también de los que venían de la escuela de que la ciencia hay que tenerla, la teoría es importante, pero para solucionar los problemas necesita llevarlo a la práctica con experiencia y resolver los problemas prácticamente, ¿no? Eso te convierte en un personaje muy incómodo en aquellos momentos, en el que pone en tela de juicio a la corte del momento, tanto administración pública como privada. Y yo creo que ese es el gran problema por el cual lo arrinconan en lo más profundo de Simancas y que no salga de ahí en ningún momento, porque si salen los inventos también va a salir su relación de las cosas que tenemos que hacer y otro tipo de cosas que no nos interesan. Y sobre el aspecto de... perdón. No, sí, igual. Voy a preguntar que sobre él también se comenta que fue un gran cosmógrafo. ¿Cuál fue, digamos, la aportación que tuvo? Si se conoce algún... Sí, hombre, esa en la brújula de alguna manera que inventó, en lo que acabó cuando murió dándole vueltas al asunto de... Hay que tener en cuenta que el Tratado de Tordesillas, del que se ha tocado aquí en otro momento, es de 1494. Y como sabéis, fijaba el meridiano en las 370 leguas esas al oeste de Cabo Verde, ¿no? Pero aquello fue un litigio permanente y constante, porque lejos de cumplirlo siempre andaban. Por lo tanto, las soluciones se estaban buscando por todas partes, soluciones para delimitar exactamente la posición cuál era. Y en eso estaba enfrascado también. En eso estaba enfrascado cuando murió, se supone que dándole vueltas a esto, porque era un tema vital, no solo para España, sino para muchos implicados, como sabéis, que al final los ingleses también se llevaron el gato al agua. Hay que tener en cuenta que, bueno, él es uno de los precursores de la declinación magnética, él decía el nordestear de la brújula, en el cual el norte magnético no coincide con el norte físico. Y claro, el problema de la longitud no se soluciona hasta que tenemos un reloj con suficiente precisión para poder determinarlo, con lo cual era prácticamente imposible cualquier otro sistema que se inventara. Y por eso no lo resolvió rápido, porque es que no tenía solución mientras no hubiera ese reloj. Hay un invento que no lo hemos citado y resulta curioso, sí, cuando menos, relacionado también con las minas, porque claro, al final las minas lo que producen es plata o oro, las que interesaban, y eso hay que pesarlo. Hay que pesarlo. Y un joyero amigo suyo, pues lo invita a que se inicie por este camino, y entonces construye una balanza que en el esquema, el croquis, es fantástico, y nada menos, bueno, para empezar, utilizaba ya una campana para que el aire no afectara. Os quiero recordar que esto en los laboratorios de química bien avanzados y en las balanzas de precisión eran las que se cerraban, no cualquiera, muchos años después. Y por otro lado, el enunciado con el que se presenta es que esa balanza era capaz de pesar la pata de una mosca. Nada menos, que no sé yo si llegaría a tal extremo, pero refina todos los soportes en los que están los platillos, el fiel, todo eso lo refina de tal manera como si tuvieran materiales actuales, ¿no? Una cosa extraordinaria. Este orfebre, de hecho, es Arfe, el famoso constructor de custodias en España,
Y cuando él se presenta con las cerca de 600 muestras Felipe III, es el único que le echa cuenta. Es el único que la atiende y que se da cuenta de la potencialidad que hay ahí. Arfe intenta también poner en valor todo lo que está diciendo Jerónimo de Ayán, pero no lo consigue. Pero es quien utiliza la báscula de Jerónimo. Con toda certeza sabemos que Arfe estuvo utilizando la báscula de Jerónimo. Pues es increíble, la verdad, todo lo que estamos diciendo aquí. Y ante todo una gran pérdida, una oportunidad increíble, perdida para España, porque esto, vamos, imaginaros lo que hubiera supuesto eso, ¿no? Que eso hubiera dado el mismo valor que se le dio en la máquina de vapor en la Revolución Industrial, pues aquí España hubiéramos adelantado muchísimo, ¿no? Vamos a ver, los ingenieros españoles siguen siendo los más cotizados que hay en el planeta. Lo sé Sin porque duda. tengo un ingeniero en Alemania. Mi hijo mío es ingeniero en Alemania. Seguimos siendo los ingenieros más cotizados en el planeta y este programa que va para todo el mundo, oye, pues hay que ponerlo en valor. Nuestros ingenieros están rifados prácticamente en todas partes, por su formación y por nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Y Jerónimo de Ayán yo creo que encarna lo que es ese prototipo. El ingeniero español es un solucionador de problemas también. Y por eso es por lo que se nos aprecia tanto en todos los lugares, porque nos gusta solucionar los problemas y afrontar los problemas desde todos los aspectos que tengamos, buscando información con el conocimiento y con lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Ese era el sistema que empleaba Jerónimo de Ayán. Es el precursor del moderno ingeniero y por eso mi idea de que algún día pudiéramos conseguir un premio a los ingenieros españoles a lo largo de toda nuestra historia, porque yo creo que somos la sociedad que tiene una historia de la ingeniería más potente y más válida y que merece un premio y un reconocimiento internacional. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Que sirva esto a modo de conclusión. Vamos ya a concluir cada uno de los que estamos aquí, por favor. Tú mismo, Rafael. Pues yo primero darte las gracias por darme la oportunidad de hablar de mi amigo Jerónimo. Yo lo llamo mi amigo Jerónimo porque llevamos ya tantos años juntos y poder hablar de él y poder hablar también de mi amigo Nicolás García Tapia, que yo creo que son las dos personas que encarnan aquel siglo de oro maravilloso y este presente actual, ¿no? Entonces, gracias de todo corazón por darme la oportunidad de poderme expresar libremente en lo que he dicho y a vuestra disposición, tanto los que estáis aquí en la pantalla como los que nos están escuchando, viendo ahora mismo, me pueden contactar directamente, que no hay ningún tipo de problema, que estoy allá. Para mí hay que ponerlo en su sitio, como dice Alberto, hay que ponerlo en su sitio. Sí. Pues sí. Pascual Vera, cuéntanos. Bueno, yo me congratulo enormemente de que hayan iniciativas como esta que ponen su granito de arena para recuperar un poquito de una figura de tanto alcance, de tanta enjundia como Jerónimo de Ayán, que como ahora es tu caso, y te sorprende enormemente de saber algunas de las iniciativas que llevó a cabo este hombre y de los descubrimientos y de su vida en sí, pues estoy convencido que para prácticamente el resto de la población pues es también un gran desconocido y, como digo, me congratulo de que existan iniciativas que den a conocer esta figura. Alberto Reguena. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por haber dedicado un programa a esto. Y muchas gracias a los contertulios, Juanje, a Rafael, a Pascual, por haber compartido este tiempo, que, como dije al principio, para mí es un reconocimiento y un homenaje a un personaje histórico que teníamos olvidado y que es muy importante visualizar los hechos y los logros que hizo y lo que aportó. Yo diría que además de tecnólogo, como le atribuye Rafael, es un científico, porque hay que pensar que muchas de las soluciones no tenía la ciencia explícita que necesitaba y había que inventarla.
y esa también la inventó, no solo la solución técnica, de manera que tiene una componente científica también profunda, como por otra parte parece ser que es lo razonable en el mundo, que la ciencia que descubre las leyes y la técnica que adapta a la naturaleza para que nos sea eficaz y se pueda aplicar, tiene que ir de la mano. Una tiene que ir de la mano de otra, porque es la manera en la que se puede progresar. Y hoy lo que hemos hecho, y una vez más, lamentamos lo que pudo ser y no fue. España estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto al nivel científico y tecnológico que se requería al principio del siglo de oro, pero después deambuló por otros derroteros que son muy importantes, culturales, artísticos, de manifestaciones de todo género, pero que la ciencia y la tecnología estaba aquí también, aunque estaba durmiendo. Y lo que tratamos ahora es de despertarla con acciones como esta, que insisto, te agradezco, Fernando, que le hayas dedicado un programa a Jerónimo de Ayer. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, y gracias a Pascual, a Rafael. Y bueno, es un auténtico honor teneros aquí. Juanje. No, yo solamente decir que realmente hoy estoy, digamos, muy contento. Ha sido un auténtico gozo y placer descubrir esto. Ahora que se nos está, digamos, queriendo tachar o describir nuestra victoria, ver que también ha habido momentos y personajes muy grandes y, digamos, muy, digamos, importantes, ¿no? Que por las circunstancias luego no se han conocido o, como dice don Alberto, no se han llevado, digamos, a cabo. Bueno, pero que también había aquí números uno, ¿no? Y sobre todo, valga también este homenaje, me sumo a ello, a Jerónimo Ayad y sobre todo a este gran personaje que habéis hablado de él, habéis mencionado, filósofo, ingeniero, que fue don Nicolás García, quien murió, ¿no? Y valga este programa para un recuerdo suyo y para un homenaje suyo. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos, en serio, por estar aquí. Ha sido un auténtico honor teneros, como siempre, a Juanje, a Alberto y bueno, a Pascual y Rafael. Un auténtico honor, sin lugar a dudas, y os lo agradezco de corazón. Os lo agradecemos, yo creo que todos los radioyentes y todos aquellos que os están viendo en estos momentos. Y bueno, como siempre, el candelabro dando luz al misterio y a estas cosas que desconocemos, ¿no? Como por ejemplo este gran personaje que nos ha dado tanto. Y bueno, ha sido una auténtica incógnita hasta estos momentos. También recordaros que nos podéis contactar tanto en nuestro grupo de Facebook de El Candelabro o a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También salimos en YouTube y por tanto también podéis dejar ahí mensajes, y una vez que terminemos este programa lo subimos a iVoox y ahí también podéis dejar mensajes. Entonces, lo dicho, os pido, por favor, apoyarnos. Tanto os podéis suscribir en YouTube como lo podéis hacer también en iVoox, y os podéis hacer fan del Candelabro en iVoox, y una vez que os hagáis fan del Candelabro también pues estamos haciendo sorteos de libros semanales y otras sorpresas que, en fin, que poquito a poquito iremos sacando. Hazte fan de iVoox en el Candelabro. Comienza el nuevo año con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de tan solo 1,50 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en Azul FM Radio y en YouTube el próximo viernes a la misma hora, a las 12. Hasta pronto. Gracias a todos. Ahí está.
palabras. No hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos, el sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis. Escucha Génesis, el nuevo álbum de Neuromanter en El Candelabro. Neuromanter, sonido atmosférico, disponible en Bandcamp y en neuromanter.com.